hay muchas incógnitas, muchas personas se preguntan y muchas veces las personas crean un Dios imaginario. No es el Dios de la Biblia, el Dios omnipotente, que es del cual yo quiero hablar. De ese Dios omnipotente, ¿cómo Dios puede escucharnos a todos a la misma vez? ¿Cómo Dios puede saberlo todo al mismo tiempo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo puedo entenderlo según la palabra de Dios? A Dios lo podemos comprender, pero a Dios no lo podremos conocer completamente, por lo menos de este lado de la eternidad. Y me explico en ese sentido. Dios es un ser infinito, entonces nuestra mente es finita. No existe forma de que en términos de medida tú puedas introducir algo infinito en algo. Y a lo largo de la escritura, de hecho, nosotros vemos que el mismo hombre no tiene la forma de poder expresar el ser de Dios. La ira de Dios es una ira santa. Cuando nosotros nos airamos y pecamos incluso. Dios se aira y en su ira incluso hace cosas, y esas cosas que hace no lo llevan a pecar, porque su ira es santo. Su omnipotencia es inmutable. Dios no tiene hoy un nivel de poder y mañana otro nivel de poder. No, Él es inmutable, Él es incambiable. Entonces, en ese sentido, indiscutiblemente debemos ir a otras áreas. Sin embargo, ¿cómo es esto de que Dios estaba en Cristo salvando al mundo? Indiscutiblemente el hombre pecó en el huerto de Edén. Ahora bien, ¿contra quién pecó Adán? Y esa es una pregunta que nos debemos hacer y debemos analizar esto. Porque contra quien Adán pecó fue contra Dios. Pero a veces nosotros no entendemos la magnitud de esto. Y me explico. Si yo ahora mismo, aquí en cabina, le doy una bofetada a usted, yo reacciono. Usted va a reaccionar. Si de repente usted se siente indignado por esto que yo hice y me pone una demanda, de hecho, la ley nacional de este país estima que solamente me pueden retener por 48 horas. Así de sencillo. Ahora imagínese que yo le dé una bofetada al presidente de la República Dominicana. La cosa se torna un poco más complicada. Pero si yo llego a los Estados Unidos y le doy una bofetada a John Biden, entonces el asunto es más complicado. ¿Sabes por qué? Porque la ofensa no se mide por la investidura y la magnitud de la persona que comete la ofensa. La magnitud de la ofensa se mide por el tamaño o la investidura del ofendido. Ahora pensemos que yo he llegado al cielo y me veo frente a Dios y yo escupo el rostro de Dios. ¿Qué tan grande entonces fue mi ofensa? ¿Del tamaño de la suya? ¿O del tamaño de la ofensa que cometí contra el presidente de la República Dominicana? ¿O del tamaño de la ofensa de John Biden? No. John Biden es finito, aunque representa toda una nación. Y Luis Abinader es finito, aunque representa toda una nación. Dios es infinito, así que mi ofensa es una ofensa infinita. Ahora, si la ofensa fue una ofensa infinita, yo he contraído contra Dios una deuda infinita. Que no hay forma de pagarla. Si la deuda es infinita, ¿quién es infinito? Dios. El único infinito es Dios. Así que el único que tiene la capacidad de pagar esa deuda infinita es el mismo con quien yo cometí la ofensa. De modo que Dios entonces, al ser un ser infinito y decidir salvarme, entonces tiene que indiscutiblemente hacerse hombre como un ser infinito, para poder pagar la deuda infinita que yo contraje contra el Dios infinito. ¡Wow! Pero ¿y cómo es esto? ¿Por qué Él se hace hombre? ¿Y cómo Él se hace hombre? Bueno, en primer lugar era necesario el hacerse hombre por un asunto de justicia. Dios es perfectamente justo. Si un hombre pecó contra el Dios omnipotente, pues entonces un hombre en términos de justicia debe pagar la deuda que contrajo contra Dios. Ahora bien, no existe ningún hombre infinito. Así que el único infinito es Dios y Dios tuvo que entonces hacerse hombre y siendo infinito y hombre a la vez para poder salvar al hombre. Así que Dios hizo posible lo que parecía imposible. Que el Dios eterno que existe fuera del tiempo y del espacio se introdujera al tiempo y al espacio, siendo el creador de todas las cosas, convertirse en una de sus creaciones para poder salvar al hombre. Ese es el Dios omnipotente que nos salvó y rescató.